A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Todo pronto para esta mesa de este miércoles 16 de enero de 2019, cuando estamos con Teresa Herrera. ¿Qué tal? Buen día, Teresa. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué calor, qué verano. Todos debemos haber recibido ese cartelito tan divertido que decía que no sabía si armar un arca o salir con... o que la campera no le combinaba con las ojotas y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso creo que definió muy bien al verano. Muy bien, por lo menos la primera quincena seguro. Bueno, sí. Gonzalo Baroni también. Buen día, Gonzalo. Calor, pero con la alegría de verlos a todos ustedes. Qué bien. Qué marketing. Y venir del transporte público que está abarrotado nuevamente. Ya, claro, ya volvió a la normalidad. Estamos volviendo. Estamos volviendo toda la normalidad. Carolina H., ¿qué tal? Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, Romina, muchas gracias. Otra de las que se reincorpora. Exacto, después de las vacaciones. Año a la audiencia, que es la primera vez que vuelvo en este año. Y Cristian Mirza, ¿qué tal? Buen día, Cristian. Un gusto, como siempre. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto. El caso de abigeato y receptación en Rocha, que terminó con 3 empresarios imputados por la justicia del Chuy, generó varias repercusiones políticas. El ministro de Ganadería, Enzo Benech, que en octubre del año pasado sostuvo que detrás del abigeato había un negocio con estructuras organizadas, sostuvo ayer que los procesamientos demuestran que los sistemas de control y la justicia funcionan. Yo lo anuncié y los resultados están arriba de la mesa. A pesar de que, y también lo he escuchado, hay algunos que dicen que yo siempre hablo de cosas obvias y que soy oportunista. Y que digan lo que digan. Acá hay sistemas que funcionan, hay justicias que funcionan. En el Frente Amplio se aludió al movimiento de productores Un Solo Uruguay, que había criticado al ministro de Ganadería, Enzo Benech, por este tema. Después, otras repercusiones políticas. Bueno, el diputado comunista Gerardo Núñez escribió en Facebook: no se aguantan los ladrones de cuello blanco, los que roban ganado por millones de pesos, los que estafan, roban y trafican armas. De cuello blanco, muchos blancos del Partido Nacional y dirigentes de Un Solo Uruguay. Por su parte, el vocero del movimiento, Guillermo Franchi, sostuvo, sin embargo, que no hay ningún delegado o portavoz del movimiento involucrado en estas maniobras. Por otro lado, el diputado nacionalista de Rocha, Alejo Pierres, recordemos que era primo hermano del productor que ideó todo el esquema delictivo y luego terminó suicidándose y se desvinculó también y condenó lo que había hecho su primo. De todas maneras, desmintió, por supuesto, tener alguna vinculación con el caso y culpó al oficialismo por iniciar lo que consideró una campaña sucia. Otro de los imputados es cuñado también del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. El senador Mieres, sin embargo, dijo al diario El País que desconocía toda la maniobra y que no tiene nada que ver con el trabajo de su cuñado. Desde el lunes, por otra parte, circularon por las redes sociales imágenes del presidente Tabaré Vázquez junto al dirigente de la patronal del taxi, Oscar Dourado, que es uno de los productores que fue imputado por el delito de receptación. En Twitter circuló además un video en el que él aseguraba que votaba a la exintendenta y dirigente comunista Ana Olivera. Pero, a su vez, este tema llevó a una discusión nuevamente sobre el nuevo Código del Proceso Penal. No quedó solo en el ámbito político, porque el fiscal penal, Carlos Negro, defendió la búsqueda de acuerdos con imputados de delitos en respuesta a los cuestionamientos surgidos a partir de la suspensión del proceso a los empresarios vinculados a esta maniobra de abigeato y receptación. Negro, dirigente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, lanzó una pregunta en su cuenta de Twitter, que dijo: si usted fuera víctima de un delito contra la propiedad sin violencia, ¿qué solución esperaría de la justicia? Y enseguida planteó 2 alternativas: que se imponga prisión al autor, aunque ello implique perder el dinero, o que el autor del delito le pague a usted los daños ocasionados a cambio de que se le suspenda el juicio. Recordemos que el fiscal del caso, Leonardo Drugos, dispuso la suspensión condicional del proceso porque se llegó a un acuerdo reparatorio entre los imputados y el damnificado para resarcir el daño causado. Concretamente, los formalizados por receptación tuvieron que devolver las vacas con sus terneros y los imputados por abigeato, además de devolver los animales, deberán cumplir tareas comunitarias. Bueno, había distintos enfoques
de por dónde ir. Había quienes iban a poner el foco en lo político y quienes van por el lado judicial, o por lo menos por el lado de la discusión en torno al nuevo Código del Proceso Penal. Teresa, ¿por dónde empezás vos? Yo diría que mezclado entre lo judicial y lo social. ¿Por qué? Porque todos sabemos, lamentablemente, en el estado que nos toca, y con todo el respeto a la justicia uruguaya, que considero que sin duda es de las mejores de la región y del mundo, pero que de todos modos, independientemente de eso, se rige por leyes que están escritas y que tiene que aplicarlas, que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, ¿no? El señor que roba la gallina para comer, si no tiene plata para resarcir al que le robó la gallina, va a ir preso, ¿no? Y además va a ser defendido por un defensor de oficio que con mucha suerte lo va a conocer en la puerta en el momento de la audiencia. Entonces, a mí me parece que, si bien yo soy partidaria de este nuevo Código del Proceso Penal, y creo que, junto con lo que dice el fiscal Negro, le da un lugar a la víctima que antes no le daba, porque la víctima era un ser totalmente ajeno dentro del proceso, también creo que sigue arrastrando esos vicios de la justicia, donde si tú tenés plata, obtenés mejor justicia que si no la tenés. Y por otro lado me pregunto también, qué difícil este mundo donde gente que tiene tanto dinero necesita delinquir para acumular más dinero. Estamos tan horrorizados por lo que pasa a nivel de las rapiñas, por lo que pasa en los asentamientos, que a todos nos tiene preocupados ese nivel de violencia y de delito, pero me parece que nos falta perspectiva para este otro tipo de delitos que me temo que no son los únicos, y que además, como hemos visto, no tiene nada que ver. La discusión en lo político me parece que es totalmente desubicada, no tiene nada que ver, porque en realidad hemos visto que hay de todos los pelos y de todas las tiendas. Entonces me parece que acá hay que mirarlo más como con una visión de lo que tiene que ver esto que yo digo de la acumulación, no sé, así como descarnada, como que no importa, porque realmente uno mira, ve los nombres, la gente en este país que todo el mundo se conoce y dice, ¿tenían necesidad? ¿No? ¿Quién más va por este lado de la justicia? ¿Gonzalo? Por el lado de la justicia, bueno, hay mucha gente que viene discutiendo si es muy laxo, si muchas de las cosas que siguen sucediendo las permite este nuevo Código del Proceso Penal, que fue votado por todos, ¿no? Con algunas peros, pero fue votado por todos, y que este nuevo código lo que permite es este tipo de negociación. Y me llamó mucho la atención y entré al Twitter de Negro cuando ponía qué prefería la gente, y es verdad. Ayer justamente un amigo que hizo todo un esfuerzo para poner un emprendimiento, le rompieron la reja del trabajo cuando llegó a las 8 de la mañana y el comercio abrió casi a la 1 de la tarde, pagando un montón de plata y un montón de cosas, y no lo van a poder resarcir, porque aparte no saben quién es, porque vieron la foto, pero hay muchas caras parecidas y demás, y aparte seguramente la persona que delinquió no tiene el dinero para poder pagarlo. Entonces, ¿para qué queremos la justicia? Me parece que la reflexión es la reflexión filosófica, ¿no? ¿Para qué queremos la justicia? Si queremos para generar un manto de miedo para que la gente no vuelva a delinquir o a corromperse, o queremos para justamente ajusticiar al que se equivoca o al que va por mal camino, por decirlo de una manera. Entonces me parece que la discusión, podríamos entrar en porque lamentablemente la parte de justicia y política colindan muchísimo, podríamos entrar en la facilidad de muchos de estos actores políticos, salieron a decir barbaridades y ya aprovecharon el vuelo político para pegarle a uno y a otro, cuando en realidad acá lo que hay que discutir es justamente hacia dónde vamos con este Código de Proceso Penal, el cuello blanco, el que no tiene cuello blanco, el que delinque para comer, el que delinque ya porque está metido en un círculo y no ve otra opción y no pudo encaminarse de pronto para convivir pacíficamente en la sociedad y que cada uno obtenga por el fruto de su trabajo y demás. Y podríamos seguir con la filosofía, pero a mí realmente lo que me preocupa es que nunca discutimos para qué queremos la justicia. Y en este momento en donde el populismo y el tiro fácil en política de decir justamente hay que matarlos a todos, hay que meterlos a todos en la cárcel y demás, paga mucho, hay que tener muchísimo cuidado. Y justamente los que están sentados en cada uno de los asientos en el Parlamento tendrían que tener el doble de cuidado de no
apropiarse de esos discursos fáciles y justamente llamar a la reflexión. 2 o 3 comentarios. En primer lugar, el abigeato hace bastante tiempo que dejó de ser un delito de sobrevivencia, entre comillas, para ser un delito de mafias organizadas, mafias empresariales vinculadas a escribanos, vinculadas a veterinarios, vinculadas a escritorios rurales, vinculadas a todo lo que es el aparato productivo a nivel agropecuario. De manera que el tratamiento de los que hoy aparecen como imputados, personas imputadas, dice el texto del fiscal, del mismo modo que el tratamiento mediático es también muy de guante blanco, ¿no? De un tratamiento muy cuidadoso respecto a la reputación de las personas que hoy son tratados como delincuentes y procesados como tales. No sea cosa que a futuro les pase algo, ¿no? Exacto. Pobrecito. Es más, Gonzalo, en los acuerdos que a los cuales se llegaron, se eliminan los antecedentes penales. Y acá yo me pregunto, pero ¿cómo? Si estamos atrás de organizaciones delictivas y cada vez que emerge una denuncia le borramos los antecedentes, luego vaya a saber cuáles las posibilidades, que serían seguramente muchas, de nuevos delitos y eventualmente si se descubrieran o denunciaran, entonces de nuevo el arreglo económico, cosa que estoy en la misma sintonía que Teresa. Me parece que es un tratamiento desigual, absolutamente injusto, hablando de la justicia, injusto, porque los propios jueces admiten, ¿no? Hay gente que no puede resarcir económicamente a la víctima porque se robó un celular y lo gastó, vaya a saber en qué, en droga o en lo que fuere. A mí me pasó el otro día yendo precisamente con Dalma al supermercado y entonces sale un muchacho corriendo de Pharmashop con un bolsito, un pack de no sé qué, y la mujer atrás gritando ladrón, ladrón. Bien, ese seguramente si lo atrapan con un paquete de no sé qué, de jabones, de tocador o lo que fuera, va a ir preso, le van a quedar los antecedentes penales, etcétera, etcétera. Al otro, obviamente que no. Finalmente, un comentario que tiene que ver con lo político, totalmente de acuerdo con los que ya se pronunciaron. Me parece que delincuentes de izquierda, de derecha, de centro, a mí me da igual. Son delincuentes porque la motivación es justamente económica y es hacer un delito sabiendo que lo hacen, Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Los que fueron imputados por receptación dicen que no controlaron la marca del ganado, que confiaron y que no chequearon eso, ¿no? Por Claro, eso que sí, pero la pagaron mucho menos de lo que vale. Se se preguntaron por qué valían menos. Pero en ese negocio es como si yo dijera, mira, este celular iPhone que me costó yo que sé cuánto, lo compré en la feria Tristán Arbaja. Ahí es que baratísimo lo compré. La verdad te recomiendo, Carolina, que vayas ahí a la esquina con Paysandú. ¿Y cómo? ¿No preguntaste si un iPhone así vendido en la feria? Ah, no, yo no sabía nada. Esto es exactamente igual. Carolina. Siguiendo un poco el razonamiento de Cristian, yo no sé si es igual en el tema del productor rural hoy con la trazabilidad y con las nuevas metodologías de compra que son a veces por teléfono, el productor que es el último eslabón de la cadena, no sé si en este caso particular, pero muchas veces hace confianza en toda una serie de controles que vienen antes, del veterinario, del consignatario, y el chequeo de la marca en el momento no lo puede hacer, o sea, es imposible, porque a veces lo hace hasta por pantalla, se hacen un montón de ese tipo de negocios. Yo acerca del tema político, a mí me preocupa el hecho del delito de parentesco, de amigo, de lo que sea. Lo sufrí en mi partido con Pedro Bordaberry, que ha demostrado haber sido una persona intachable, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra políticamente. Y bueno, y realmente, y lo digo con todos los partidos, porque así como me ven decirlo ahora, en este caso desde un blanco de Mieres, y el día de mañana pasa con el Frente Amplio, tendría la misma posición. No me parece que
que tengamos que entrar en este tipo de campaña sucia de entreverar todo. Y más nos tiene que preocupar cuando viene de representantes. Porque una cosa es en Twitter, en las cuentas de, yo qué sé, falsas o anónimas. Otra cosa es cuando lo hacen parlamentarios. Yo creo que ahí tenemos que tener cuidado porque comienza una campaña que pinta que va a ser, si va a ser así, va a ser muy complicada. Porque además que después los grandes temas del país nos necesitan a todos los partidos trabajando juntos, ¿no? Con respecto a las declaraciones de Negro, en el fondo es verdad lo que dice Teresa, que a veces no es una solución que todos tengan la misma solución, ¿no? Que a veces no se puede llegar a esa solución, pero desde el punto de vista de la persona a la cual le sustrajeron lo que sea, creo que es más hacer un arreglo. En ese caso, lo decían los abogados también de la víctima, ¿no? Que la persona estaba contenta con ese resultado. Porque lo que pasaba antes, entre 2014 y 2015, por ejemplo, hubieron 2.899 denuncias de abigeato, de las cuales se aclararon un 4% nada más. Entonces, y muchas veces también, y hay que tenerlo en cuenta, a fin de año, a fin del 2018, Un Solo Uruguay sacó un comunicado con el flagelo que es el abigeato. Este caso llevó más publicidad por el tema de los nombres que se manejan y porque había empresarios, y era un tema capaz que más interesante para la prensa sacarlo a la luz. Pero el abigeato es un flagelo que golpea más que nada a los pequeños productores, que muchas veces tienen que emigrar del campo por ese problema. Y lo que denunciaba Un Solo Uruguay el año pasado era que el Ministerio del Interior había sacado efectivos policiales y que no está. O sea, que esperemos que había sacado, mirá, acá lo tengo, que había retirado efectivos policiales y destacamentos. O sea que esperemos que con esto también se tome un poco más conciencia de un problema que hubo un intento de cambiar la legislación y se cambió, que el presidente Vázquez en un momento mandó un proyecto de ley que el Frente Amplio le echó para atrás, entonces no se aprobó como Vázquez lo planteó, pero se terminó aprobando modificaciones. O sea que es un problema que está latente. A propósito de lo que decía Carolina del abogado del dueño del ganado, que es Paulo Priliac, en declaraciones que hizo a Montevideo Portal manifestó que su cliente quedó absolutamente conforme con los acuerdos alcanzados con los imputados. Agregó que el interés de la empresa perjudicada era recuperar lo perdido y no tomar venganza con quienes la perjudicaron. De todas formas, comentó que le parece comprensible la postura de quienes piden prisión para los 13 empresarios involucrados en el delito. Priliac también defendió la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, dice hoy La Diaria, porque permitió que el denunciante se ahorrara 2 o 3 años de trámite, ¿no?, que le podía llevar si iba a juicio, y que además recuperara los animales en un mes, ¿no? Se ahorró tiempo en ese sentido. A ver, yo no, en este caso en particular, no estoy discutiendo que, obviamente quien es el dueño del ganado es quien tiene más derecho, digamos, a decir, bueno, sí o no, o dueña en este caso, pues son 2 mujeres las dueñas. Sí, 2 brasileñas. Pero en realidad lo que yo estoy planteando me parece que tiene que ver más con este Código de Proceso Penal, no solo este Código de Proceso Penal, sino con la perspectiva de la justicia en general. No puede ser que si vos tenés plata salís libre, si no tenés plata vas adentro. Es decir, es una cosa que realmente me parece de una injusticia tremenda. Lo mismo con el tema de las defensorías y todo eso, ¿no? Si vos tenés un buen defensor, si caes en una situación penal, si tenés plata para pagar un buen defensor, que sale carísimo, porque no hay nada que cobre más caro que un abogado penal, es bárbaro. Y si no, te tenés que conformar con una defensoría que está desbordada, que llega cuando puede. Entonces, a mí me parece que esas cosas es necesario revisarlas. Insisto, yo creo que el nuevo Código del Proceso le da un lugar a la víctima que antes no tenía, porque antes la víctima se enteraba con suerte y viento a favor de qué había pasado con su situación, cualquiera que fuera. Pero me parece que lo que hay que revisar es esto de que si tenés plata, salís libre y sin ningún tipo de mancha en tu foja o en tus no tenés antecedentes, si no tenés plata, aunque hayas robado una gallina, vas para adentro. Eso me parece. Joaquín, por ejemplo, plantea de la audiencia, con la decisión del fiscal no se mezclaron 2 ámbitos judiciales distintos. Por un lado la penal, por la cual fueron perseguidos, y la civil por el resarcimiento, dice. Como añadido, los delitos penales son contra la sociedad. Los civiles son contra las personas físicas o sociedades. Por eso el castigo, dice él, debería ser otro.
Claro, hay varios mensajes. que van en la ese argumentación es que en realidad como se trata de un delito que se supone que no puso en compromiso la vida de las personas y todo lo demás, se puede hacer este tipo de negociación, ¿no? O sea, si hubiera sido un homicidio, una lesiones violación o cosa por el estilo, ya es otra no historia. entra. Sí, hay una serie de criterios que deben cumplirse para llegar a este tipo de acuerdo. De todas maneras, si bien yo estoy de acuerdo con hacer hablar a la víctima cuando ello puede ser plausible, ¿verdad? Porque en algunos casos la víctima ya no no puede está. hablar. Pero en ese caso me parece que igualmente el papel del juez es tener una perspectiva, como dice el oyente, y en eso concuerdo, una perspectiva social, societal, es decir, en qué medida esto afecta a las relaciones sociales en términos generales y cómo de alguna manera puede persuadir la comisión de nuevos delitos en el mismo sentido o en sentidos similares. Entonces, no es que, yo vengo y digo, si a mí me fue bárbaro, hice el arreglo con el que me robó la vaca, déjalo tranquilo, ya me pagó, listo, él se va a su casa y le queda la foja cero. Bueno, señor, sí, la foja cero, porque a usted le tocó en esta oportunidad, pero mañana yo no sé. Entonces, yo creo que esa perspectiva de darle la voz a la víctima tiene sus limitaciones, debería tener un encuadre social que me parece que tenga que ver con la justicia en términos generales. A mí me quedó colgado algo con la parte, antes de pasar netamente a lo político, que me parece que es un poco jugoso. Yo sé que Teresa no está tan de acuerdo, pero es la parte más jugosa, me parece, de todo este asunto, porque, como bien decía Carolina, fue por eso simplemente que salió tan a la luz. Si las personas implicadas no hubiesen sido con determinada exposición, capaz esto era algo más de lo que sucede en tantas veces. Entonces yo quería recalcar, antes de lo político, justamente la parte de la consignación, ¿no? Porque acá lo que dicen es que, bueno, trajeron el ganado, bueno, no lo controlamos, bueno, lo terminamos comprando a un precio menor, pero en definitiva ahí hay una cadena de confianza, como cuando uno va a comprar una casa y contrata un escribano, que el escribano le hace toda la escritura previa y demás, y le revisa si la casa está en orden, usted hace confianza en eso. Y bueno, lo mismo hace la gente con los consignatarios, cuando uno está mirando por la pantalla a kilómetros de distancia, cuando llega al local a comprar ganado, hace confianza en el consignatario diciendo, bueno, se controló todo esto. Entonces ahí me parece que se viola una cadena de confianza. Yo hablaba con un conocido que trabajó en el negocio de la consignación y me contaba que muchas veces llegaban 200 a 300 cabezas de ganado y es muy difícil controlar una a una. Entonces lo que se hace, se va a hacer una cadena de confianza, y cuando eso se empieza a romper, yo creo que ese señor que termina implicándose en esto, como tantos otros que puede estar pasando, lo que hace es justamente violar y terminar rompiendo un montón de cosas, porque a partir de ahora la gente va a estar más desconfiada, porque va a salir en la prensa. Dicho esto, me parece absurdo que le hayan borrado todos los antecedentes por haber negociado. Eso seguramente es la parte que más hace Y uno ruido, de los que no negoció fue Dourado, que no es, o sea, al parecer no sería tan de cuello blanco y acá ya lo engancho con la parte política, tan de cuello blanco y tan asociado con los partidos tradicionales como salió el diputado del Partido Comunista, que lo único que hace es caricaturizar todo el tiempo, porque solamente está sentado en esa banca para caricaturizar. Y absolutamente todo lo que dice es... Uno agarra cualquiera de los diarios que salieron y sale la foto del tipo hablando de, no, porque claro, los ladrones de cuello blanco y no sé qué y no sé cuánto. ¿La foto de quién? Ayer tenés al diputado Núñez, del Partido Comunista. Salió Macel en la prensa atacando políticamente a gente que tiene un parentesco que no tiene necesariamente nada que ver con esas personas. Salieron a aclarar tanto Mieres como Umpierres diciendo, miren, no lo tenemos. Aparte, la situación de Umpierres es más delicada porque se suicidó la persona que estaba en el medio. O sea, hasta hacen política con eso. No sean tan berretas. Ustedes ocupan un cargo ahí y vuelvo un poco a la reflexión del principio. Hay un tema de populismo hoy en día, latente, que la gente ya no confía en los políticos. Y la gente que está sentada acá dice, mirá que los de enfrente son peor. No sean tan bajos. La verdad me parece que hay que hacer un llamado a la población de que esta gente que se dedique a comprarse un cajoncito de verdura, pararse en una plaza cualquiera y a decir qué lindo y qué feo el clima, pero que no se dediquen a hacer política. Carolina. No, sí, pensando, sí, tal cual, es impresionante. Hay que tener mucho cuidado en de lo que se transforme
esta campaña. Pero no, yo no tengo nada más para decir de este tema. ¿Qué pasó con el cajoncito de verdura, Que me Gonzalo? manda mensaje del cajoncito de verdura. Antes se Pero es el subían arriba homenaje. del cajón de verdura y hablaban. Es el homenaje a la vieja política, que se paraban en las plazas de los pueblos con el cajón de verdura y daban su visión sobre el mundo y bueno, y repartían Una otras cosa cosas. pintoresca en Inglaterra. Que no se escuche. Ya estamos al aire. Sí, era al aire. Lo que pasa es que somos tan naturales, Teresa. Somos tan naturales. Yo iba a decir con esto del cajoncito de verdura que si estuviéramos en Inglaterra tendría que ser debajo de un paraguas, porque debajo del cielo de Inglaterra no podés criticar a la reina o al gobierno. Bueno. Claro, exactamente.